Capítulo 535. Crisis inminente. Habían pasado 2 meses desde el estallido del desastre de la mutación, pero Darkstar no había hecho ningún movimiento. Mucha gente había tenido la sensación de que algo iba mal. Después de permanecer en silencio durante tanto tiempo, Darkstar finalmente había entrado en acción y había enviado sus flotas para atacar 3 planetas de calamidad diferentes. Esta noticia creó inmediatamente una gran reacción y muchos de los residentes galácticos supieron que el espectáculo estaba empezando. Como archienemigo de Ghidorah era obvio que Darkstar no dejaría escapar una oportunidad tan buena y la pieza final del rompecabezas por fin había aparecido. Actualmente no había pruebas que demostraran que el desastre de la mutación fuera una conspiración iniciada por Darkstar, pero eso ya no era importante. Mientras Darkstar interfiriera en este asunto, el mayor oponente de Ghidorah sería sin duda Darkstar. Darkstar atacó 3 planetas de calamidad de una sola vez y los escuadrones de socorro locales de Ghidorah libraron una intensa batalla. Sin embargo, debido a que fueron sorprendidos con la guardia baja y a que el tamaño de sus flotas era pequeño, los 3 escuadrones de socorro de Ghidorah sufrieron enormes pérdidas. Lógicamente hablando, las civilizaciones de esos 3 planetas de calamidad deberían haber sido completamente vulnerables ante Darkstar. Sin embargo, Darkstar no destruyó esos 3 planetas, sino que parecía tener la mira puesta en las escuadras de socorro. Tras causar algunos destrozos, las fuerzas de Darkstar se retiraron antes de que pudieran llegar los refuerzos ghodoranos. El resultado de la emboscada fue que casi el 70 u 80% de los escuadrones de socorro fue destruido y la situación que se había estabilizado volvió al caos. Debido a esto, Ghidorah levantó sus defensas y envió a su ejército regular a los diferentes planetas de calamidad para detener la emboscada de Darkstar. Pero aún así no fueron capaces de detener a Darkstar en su camino. La segunda oleada de emboscadas tuvo lugar poco después y otros pocos planetas de calamidad fueron los objetivos. El mismo escenario se desarrolló de nuevo. A pesar de que Ghidorah había aumentado sus defensas, Darkstar también había reforzado sus ataques y se desató una batalla galáctica entre ambas partes. Las naves espaciales chocaron entre sí con sus escudos protectores parpadeando. Las explosiones de los cañones de las naves parpadeaban en el oscuro espacio como nuevas estrellas formándose. El rayo brillante de los cañones láser era como un puente arco iris en el espacio oscuro. Tras una gran batalla, Darkstar volvió a retirarse a tiempo y la batalla no se convirtió en una guerra total. La flota de Ghidorah volvió a sufrir pérdidas y todos los esfuerzos de socorro se echaron a perder. La mayor parte del tiempo, Darkstar solo se escondía en la oscuridad para conspirar contra Ghidorah. Había pasado mucho tiempo desde su última batalla cara a cara. Con Darkstar saliendo de nuevo de su nido, ya no era una pequeña escaramuza y Ghidorah sintió inmediatamente la presión. Aunque Ghidorah tenía ventaja en términos de fuerza, su territorio era grande y su flota estaba estacionada en las diferentes bases del sistema estelar Garton. Las fuerzas de reserva que podían movilizar no eran suficientes para suprimir a Darkstar y Ghidorah tampoco tenía claro el tamaño de las fuerzas de Darkstar. Lo más aterrador de Darkstar era el hecho de que se ocultaban en la oscuridad. Era imposible predecir sus acciones de antemano y Ghidorah tenía un gran dolor de cabeza debido a esto. Si no sabían cuál era el siguiente objetivo de Darkstar, no podrían tomar ninguna medida específica y solo podrían defenderse de forma pasiva. En las 2 últimas emboscadas, Darkstar parecía haber apuntado a los escuadrones de socorro, pero Ghidorah no retiraría sus escuadrones de socorro solo por eso. Si lo hicieran, parecería como si tuvieran miedo de Darkstar y Ghidorah nunca mostraría tal actitud a su enemigo. Además, dado que ya habían comenzado sus esfuerzos de socorro en caso de desastre, si se rindieran a mitad de camino sería un duro golpe para su reputación. Además, la situación aún no había llegado a tal punto. Después de tantos años ambas partes estaban finalmente enfrentadas de nuevo.
Todo el sistema estelar Garton se vio sacudido y esto se convirtió en el asunto más vigilado del sistema estelar Garton. Darkstar no se detendrá así y seguirá lanzando sus ataques. Definitivamente nos encontraremos con ellos tarde o temprano. En una sala de conferencias del santuario Nagaki narró la situación con expresión solemne. En toda la sala de conferencias solo Anxiao estaba familiarizado con la situación. Tanto Banner como los líderes de las 6 naciones enumeraron a Nagakin a su lado. En el momento en que Darkstar lanzó su primera emboscada, este asunto se volvió serio. Hace unos días una flota Godora había descendido repentinamente para vigilar el planeta Aguamarina. Actualmente había 120 acorazados Godora esperando fuera de la atmósfera del planeta Aguamarina esperando para defenderse de la emboscada de Darkstar. Nagakin ya no podía preocuparse por la ayuda en caso de catástrofe ni por el reclutamiento. La defensa contra Darkstar era su prioridad. Se había acercado a Anxiao para discutir el asunto muchas veces en los últimos días y actualmente estaban celebrando una reunión para informar tanto al santuario como a las 6 naciones para estar en alerta máxima. Por supuesto, la civilización del planeta Aguamarina no podría oponer resistencia en una batalla galáctica, pero Nagakin quería que estuvieran mentalmente preparados para la posibilidad de sufrir una emboscada en cualquier momento. Debido a nuestros esfuerzos de ayuda en caso de desastre solo podemos defendernos pasivamente y la situación no nos favorece. Es muy probable que el motivo de Darkstar sea aprovechar nuestra delgada línea defensiva para atacar nuestros puntos débiles y poco a poco ir mermando nuestras fuerzas. No podemos saber cuál será el próximo objetivo de Darkstar. Nagakin dijo con voz profunda. Anxiao asintió. Este era, en efecto, el motivo de Darkstar, pero era solo una pequeña parte de su plan. El plan del desastre de la mutación de Darkstar estaba dirigido a debilitar la fuerza de Godora. No solo su fuerza militar, sino también hacer tambalear la estabilidad de su gobierno. Solo emboscarían a los planetas de calamidad, pero no destruirían las civilizaciones de bajo grado. Si destruían las civilizaciones, Godora no necesitaría llevar a cabo más operaciones de ayuda en caso de catástrofe. El motivo de Darkstar era retener a Godora. Los rostros de Banner y los demás eran solemnes. Era imposible que estuvieran ansiosos, ya que era inútil que lo estuvieran. ¿Cómo piensan afrontar la situación? Preguntó Banner. La oficina de guerra ha redesplegado tropas de las otras zonas estelares y la segunda y tercera oleada de refuerzos están en camino. Los jefes quieren que continuemos con nuestro esfuerzo de ayuda ante el desastre mientras mantenemos la guardia alta. Nagakin frunció ligeramente el ceño. En realidad, los altos mandos habían pensado en emigrar a todos los refugiados de los planetas de la calamidad. Sin embargo, había un enorme peligro oculto al hacerlo. No podrían detectar si la fuente de mutación entraba en la nave espacial junto con los refugiados. Por ello, este plan se archivó temporalmente y la oficina de guerra decidió luchar frontalmente contra Darkstar. Algunos de los generales más agresivos llegaron a pensar que era una oportunidad. Darkstar siempre estaba escondido y era muy raro que apareciera. Por eso pensaron que debían aprovechar esta oportunidad para poner un cebo a la flota Darkstar y asestarle un duro golpe. Así, la oficina de guerra decidió desplegar más refuerzos. Al final solo podemos optar por esperar. Nagakin dijo solemnemente. En realidad había ocultado otra orden de los altos mandos. Si sus fuerzas no estaban a la altura de la flota de Darkstar, los mandos superiores les pidieron que hicieran una retirada estratégica y preservaran sus fuerzas. Si el planeta Calamidad fue destruido debido a esto, Godora solo podía expresar su pesar. Anxiao sacudió la cabeza. La emboscada de Darkstar era completamente aleatoria y ni siquiera él era capaz de predecir cuándo llegaría. Incluso si conocía los planes de Darkstar, no tenía la fuerza para bloquearlos. Si viene la flota de Darkstar, yo también tendré que unirme a la batalla. Esta vez no sería una batalla en tierra, sino una batalla galáctica. Anxiao pensó para sí mismo.
El peligro de una batalla galáctica era mucho mayor que el de una batalla terrestre. Ya no se trataba de una batalla entre supers, sino de una batalla entre flotas. También tendría que enfrentarse a una gran presión. Después de que la reunión terminara, Ansiao reunió a todos sus oficiales y les pidió que estuvieran en alerta máxima. Además, también les hizo descargar los materiales del almacén de la nave espacial en una base subterránea secreta en el santuario. La nave espacial que había alquilado era un modelo construido para cruceros y su capacidad de combate no era muy buena. No estaba dispuesto a enviar esas naves espaciales alquiladas a la batalla. Por no mencionar el hecho de que no serían de mucha utilidad, sufriría una gran pérdida si las naves espaciales fueran destruidas. Sin embargo, tenía otros planes para las naves espaciales. Por lo tanto, la Blacklight Stealth era la única nave espacial que su grupo de mercenarios podía enviar. Aunque era pequeña, afortunadamente su calidad era alta. Los miembros del santuario también entraron en acción. Dispersaron a los refugiados y disminuyeron la densidad de población del santuario. Además, construyeron algunas medidas defensivas básicas. Sin embargo, con su falta de habilidades tecnológicas, solo podían dejar todo a la suerte. Aunque los refugiados no sabían lo que estaba pasando, todos obedecían las órdenes obedientemente. La atmósfera de todo el santuario se volvía extremadamente tensa. Los jugadores no sabían a qué se enfrentarían a continuación. Ansiao todavía recordaba que en su vida anterior, cada vez que sufrían una emboscada, el progreso de la misión de la historia principal, Desastre de la Mutación, disminuía mucho. Con la fuerza actual de los jugadores, era difícil que contribuyeran mucho en una batalla galáctica. Si Darkstar no viene, sería lo mejor. Ansiao dejó escapar un suspiro. Un escuadrón oculto de Darkstar se movía lentamente por la galaxia. Se trataba de un escuadrón armado de alta movilidad y su buque insignia no era una nave nodriza de Darkstar, sino un barco de mando llamado Bloodgall. Había más de 200 acorazados rodeando el buque insignia y la mayoría de los acorazados eran naves de asalto con una inmensa potencia de fuego. En el ajetreado centro de mando del acorazado, el comandante de la flota Nakapu tenía los brazos en la espalda mientras miraba el mapa estelar proyectado. Su mirada era inexpresiva y era tan frío que parecía no tener ninguna emoción. No hace mucho tiempo, había liderado su flota para lanzar 2 emboscadas diferentes y había destruido más de 100 acorazados Godoran. En esas emboscadas su pérdida fue menos de la mitad de esa cifra. La flota de Nakapu estaba formada por la élite de Darkstar y su fuerza no debía ser subestimada. Estaba siguiendo sus órdenes y de camino a su siguiente objetivo de emboscada. ¿Cuántos días más faltan para llegar al destino? Preguntó Nakapu con calma. 17 horas y 26 minutos. Respondió el navegante. En la proyección holográfica se podía ver el mapa estelar de la zona estelar 9. El planeta objetivo parpadeaba actualmente en rojo. Planeta Aquamarine. Capítulo 536, Incursión 1. El continente de Andrea, que una vez fue territorio de la organización germinal, había soportado la mayor parte de las secuelas de la guerra de la era antigua. La expedición de las 6 naciones a esta tierra había provocado un mayor deterioro del entorno, con el nivel de radiación superando la línea de advertencia. Las tierras estaban ennegrecidas, los alrededores desolados y todos los errantes que habían vivido anteriormente en esta zona fueron trasladados a los otros 3 continentes. Andrea se había vuelto en gran medida deshabitado, con solo unas pocas bestias mutantes que aún sobrevivían en su interior. Las ruinas de la organización germinal yacen en ese continente, la otrora magnífica base se ha convertido en un montón de tierra quemada negra. La base central también ha desaparecido, dejando solo un agujero negro, y la base subterránea ha sido completamente arrasada.
Al lado del círculo hay una línea negra que se irradia hacia el exterior, extendiéndose a lo largo de cientos de millas. Debido a la excesiva concentración de radiación nuclear, las 6 naciones solo enviaron algunos drones para explorar las ruinas después de las explosiones. No quedaba nada de valor y no había señales de vida. Todos habían muerto bajo la frenética serie de ataques nucleares. Por ello, las 6 naciones no se molestaron en desperdiciar sus recursos para limpiar el desorden. En el transcurso de los 2 últimos años, la base original de la organización germinal se había llenado de espesa ceniza y polvo, y los pequeños fragmentos que habían salido disparados durante la explosión mostraban signos de erosión. La muerte y la derrota pendían en el aire. Sin embargo, en esa zona donde ni siquiera las bestias mutantes podían sobrevivir, una silueta se encontraba en el mismísimo centro de las ruinas de la organización germinal. Aunque podría describirse como una silueta, en realidad no era más que un esqueleto ennegrecido. Era como si la carne y la sangre de acero de la persona hubieran sido incineradas en la explosión de hace unos años, pero el esqueleto carbonizado seguía sin haberse convertido en polvo. Incluso después de tanto tiempo, no se había descompuesto en ceniza. Solo el cuerpo de un súper tenía esta clase de dureza, mucho más allá de la de los humanos ordinarios. Era obvio que los signos de vida de este cadáver habían desaparecido hace tiempo y el polvo gris que flotaba en el aire entraba y salía de sus cuencas oculares vacías. Era un cadáver que volvía lentamente a la vida. Gradualmente dio un paso tras otro, cojeando con un trozo de sustancia gelatinosa negra adherida a las vértebras cervicales. Extendía hilos parecidos a raíces que se entrelazaban con las extremidades a lo largo de los huesos, como si fuera un titiritero que utilizara el cadáver para practicar como una marioneta. Esta sustancia gelatinosa negra era la fuente de la mutación. Ya había pasado por su fase infantil, de solo poder extraer energía pasivamente. Ahora podía perseguir activamente la energía, así como cambiar constantemente de huésped mientras cruzaba montañas y vadeaba los océanos para llegar finalmente al continente de Andrea, beneficiándose de los sentidos de las innumerables vidas que ocupaba. La energía presente allí no solo era enorme, sino que también contenía la mayor cantidad de energía de radiación presente que podía ser absorbida fácilmente por ella. Las ruinas de la organización germinal eran una zona de muerte, con todos los anfitriones anteriores de la fuente de mutación muriendo en su interior. No tenía otra alternativa que arrastrar continuamente su cuerpo actual hacia las ruinas. El esqueleto que controlaba era el único cadáver que quedaba en las ruinas de la organización germinal, el del líder de la organización germinal. Durante la explosión, como el líder había estado situado en la base subterránea, las distintas capas le habían protegido de la mayor parte del impacto. Además de la resistencia de su cuerpo, sus huesos se habían conservado mientras que el resto se había convertido en polvo hace tiempo. A nivel molecular, la radiación nuclear de las ruinas de la organización germinal estaba siendo continuamente absorbida por la fuente de mutación. A nivel microscópico, se podía observar que la velocidad de división celular había aumentado en más de 100 veces y que las células proliferantes se integraban constantemente en su cuerpo, mejorando su control. La energía se transformaba y sintetizaba constantemente. En la trama anterior, Taine se había convertido en el portador original de la fuente de mutación cuando escapó por primera vez de la prisión. Sin embargo, como había sido capturado por Anxiao para ser reformado sin esta poderosa herramienta, la fuente de mutación había perdido mucho tiempo en el camino. Sin embargo, en la trama anterior tampoco había poseído una cuna de crianza tan maravillosa como las ruinas de la organización germinal. El esqueleto se tambaleaba lentamente mientras la fuente de mutación absorbía toda la energía que podía, como un hombre que se muere de hambre y de sed. Los niveles de radiación disminuían así lentamente a un nivel invisible a simple vista. La flota de Nakapu estaba suspendida en la parte trasera de un planeta yermo. La distancia desde allí hasta el planeta Aquamarine era extremadamente corta, con solo un salto de corto alcance necesario.
Este era el sector más cercano al que se podía ir en modo sigiloso. Más cerca y el sistema de sigilo ya no podría ocultarse del radar militar de Godora. La flota también expondría su ubicación. Esta área se parecía a estar en las profundidades del mar. Con el campo de visión de uno compuesto solo por oscuridad, solo el flujo de agua podía usarse para determinar si los enemigos se acercaban. Cuanto más cerca sea la distancia, más obvia será la perturbación en el agua. La gravedad no era diferente al flujo de agua, acércate demasiado y el sigilo perdería su efectividad. Esto dependía de las capacidades de reconocimiento del radar equipado de la nave espacial. Como enemigos de mucho tiempo, Dark Star estaba al tanto de las capacidades del equipo militar de Godora mientras elevaba constantemente el listón de sus propias habilidades de camuflaje de sigilo. El interior de la nave de mando era bullicioso mientras todos se apresuraban a realizar los preparativos finales para el ataque. Nakapu estaba confirmando varias informaciones de los exploradores enviados. ¿Cuál es el número de fuerzas de defensa que posee actualmente el planeta Aquamarine? Hay 120 fragatas Godora regulares en el espacio exterior. Esta es una flota de tamaño mediano. Debería ser una fuerza enviada desde la base militar de Nadvan. ¿Alguna información de las tropas de emboscada? Sí, dijeron que además de la flota de escolta hay más de una docena de transbordadores espaciales del equipo de ayuda en caso de desastre de Godora. El equipo líder es un oficial superior de la oficina de guerra Nagakin, un pugilista de grado calamidad. Nakapu permaneció inexpresivo. Un grado calamidad super, esto es un poco problemático. No tenemos ningún combatiente de alto nivel aquí, así que podemos descartar inmediatamente la opción de luchar a través de nuestros buques de guerra. Por suerte, es solo un pugilista. ¿Alguna otra noticia? Aparte de los godoranos, hay otra fuerza que está en el planeta Cuemerín, el grupo mercenario Estrella Negra del equipo de campo del dragón flotante. Ellos también poseen más de 10 naves espaciales. Estrella Negra. Nakapu se mantuvo impasible. Son los mercenarios que nos emboscaron en Noriose, ¿verdad? También son un grupo de tipos molestos. Parece que el planeta Aquamarine es un poco más especial, con una defensa muy superior a la de los dos planetas anteriores. Esto será un poco espinoso. Vamos con el plan 4. Incluso después de escuchar que la estrella negra estaba en el planeta Aquamarine, Nakapu no se sorprendió. Para él, era simplemente otro enemigo con el que tenían que lidiar. No había necesidad de armar un gran alboroto. No era que Nakapu los estuviera menospreciando. Después de calcular el contraste de poder de combate entre ambas partes, había decidido seguir adelante con la ejecución del ataque. En otras palabras, la adición de un cuerpo de mercenarios estrella negra solo lo hizo sentir un poco más preocupado y eso fue todo. Dark Star puede aparecer en cualquier momento. Necesito que todos reaccionen a la primera señal, así que es mejor que todos abran bien los ojos y levanten el ánimo. En la órbita del planeta Aquamarine, el comandante del escuadrón de buques de guerra de las tropas de Godoran, Barete, estaba gritando fuerte a través del canal de comunicaciones. Era un Godoran bajo con un temperamento explosivo. Su voz tronó como un trueno resonando a través de los receptores. Comandante Barrett, el radar ha descubierto nuestro objetivo. Una flota se acerca a nosotros a gran velocidad. Se han detenido. Las coordenadas son C0207. Barete inmediatamente miró la pantalla del radar y vio más de 100 blips siendo mostrados en ella. Esta era la flota de Dark Star. Luego miró por la portilla, pero no había ninguna señal de las tropas de Dark Star acercándose. La distancia entre ambos se estaba cerrando rápidamente, alcanzando los límites extremos del alcance de los cañones de ambas partes. ¡Om! En este momento, la alarma en la sala de mando sonó de repente, parpadeando con una luz roja. Advertencia, respuesta de energía de alto índice detectada acercándose rápidamente. Colisión inminente. Fuera de la portilla, la oscuridad del universo se iluminó de repente con miles de rayos de luz verde, ya que los cañones de iones densamente agrupados disparaban desde lejos.
La flota de Nakapu estaba empleando ataques sobre el horizonte. Capítulo 537, Incursión 2. Los ataques llegaron abruptamente. Los proyectiles de plasma de los cañones de iones impactaron en su mayoría en el escudo dorado de la fragata Godoran. Sin embargo, algunos de ellos se deslizaron por las costuras entre cada escudo Godoran, cayendo hacia el planeta Aquamarine. Los haces se hicieron más pequeños en el campo de visión, algunos cayendo al mar causando que pequeñas olas se levantaran. Algunos aterrizaron en el suelo, haciendo estallar mini nubes de hongo. Al menos en el espacio exterior la vista se consideraba pequeña. Abre el escudo protector mágico de Weiss, gritó Barete. La fragata Godoran cambió su formación, reuniéndose en dirección al ataque. Dispararon rayos dorados de luz que formaron 10 escudos semirredondos de oro frente a la fragata. Los escudos sellaron herméticamente cualquier ataque desde esa dirección hacia el planeta Aquamarine. La siguiente ronda de rayos de iones de la flota de Nakapu llegó rápidamente, golpeando los escudos protectores. Los cañones de iones dispararon constantemente y los rayos aparecieron como una lluvia de luz, haciendo que los escudos se ondularan continuamente. Aumenta la potencia. Las enormes manos de Barete enviaban señales de comando sin parar. No se queden ahí sentados como patos, contraataquen. 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 La flota Godoran se fijó en su objetivo a través de sus radares y comenzó a lanzar sus propios ataques sobre el horizonte. Lanzaron rayo tras rayo de láseres dorados en el vacío del espacio. Mientras ambos bandos no podían verse, el intercambio de láseres verdes y dorados nunca cesó de disparar intensamente. Si no fuera por el hecho de que estaban guerreando en un vacío, la gente del planeta Aquamarine habría oído los sonidos de la batalla como el continuo estruendo de un trueno. Barete notificó rápidamente a su superior y envió la información a Nagakin. En el planeta Aquamarine, las 6 naciones ya habían descubierto la confrontación entre las dos partes a través del satélite natural y estaban completamente aterrorizadas. Aunque no tenían una idea clara de lo que era Darkstar, habían aprendido de Nagakin que eran un enemigo fuerte incluso a nivel interestelar que podía aplastarlos fácilmente. Las 6 naciones no se atrevieron a demorarse y comenzaron inmediatamente la evacuación. Todos los refugiados entraron en los refugios subterráneos antibombas. En la primera oleada de ataques, una docena de bombas de iones cayeron sobre la superficie. La mayoría de ellas aterrizaron en la naturaleza, con una que aterrizó en un suburbio cerca del territorio de las 6 naciones. Parecía un rayo verde que caía del cielo. ¡Boom! Una nube en forma de hongo en miniatura se disparó hacia el cielo mientras un enorme cráter aparecía en el suelo. La onda expansiva posterior arrasó una calle entera, dejando solo ruinas a su paso mientras el polvo llenaba el aire. La evacuación también comenzó a acelerarse a medida que la atmósfera tensa daba paso al pánico. Aunque los refugiados aún no eran conscientes de lo que estaba sucediendo, no les impidió pensar. Con la multitud apiñada, se produjeron estampidas. Debido al gran número de personas presentes, muchas de ellas tampoco habían recibido el supresor, lo que provocó que el virus de la mutación se activara, se propagara y causara estragos. Los guardias se apresuraron a entrar, pero el caos a pequeña escala estaba por todas partes y era difícil controlarlos al mismo tiempo. Bennett tenía una expresión grave mientras daba órdenes continuamente, apenas estabilizando la situación. En este punto, los jugadores activaron una misión de emergencia. La introducción de la misión decía: El planeta Aquamarine ha sufrido un ataque de una flota del espacio exterior. Se necesita ayuda para garantizar la evacuación segura de los refugiados. Casi todos los jugadores miraron hacia arriba en ese momento y era ligeramente claro que había rayos que brillaban en el cielo sobre ellos. ¿Hay acorazados fuera del planeta Aquamarine que nos atacan? Lástima que ni siquiera podemos verlo bien, maldita sea. La curiosidad era como una pluma que hacía cosquillas en el corazón de todos los jugadores presentes,
haciéndole sentir un picor en el pecho. Sabían claramente que se estaba produciendo una batalla de nivel súper en el espacio exterior, pero la incapacidad de participar o verla en persona era demasiado tortuosa. La supresión de los refugiados que se amotinaban se dejaría a otra persona, no estaba dentro de la consideración de Xiao. Aunque él también había activado la misma misión de emergencia que el resto de los jugadores, la recompensa de experiencia era demasiado pequeña en su opinión. No tenía ningún interés en la tarea y en su lugar abrió su comunicador contactando con Nagakin. ¿Cómo está la situación? La flota está actualmente enfrascada con Dark Star, pero no sabemos cuándo llegarán los refuerzos. Necesito volver a ayudarles. En la escena, Nagakin estaba abordando una nave espacial apresuradamente, su tono era urgente. Entonces primero frenaré a mis tropas y esperaré. No apagues tu comunicador. Nos mantendremos en contacto. Xiao asintió. Con Nagakin y las flotas Godoran en la batalla, no había necesidad de que él se uniera. No le sorprendió que Dark Star hubiera lanzado repentinamente una incursión. De hecho, suspiró aliviado con la emoción de alguien que había estado esperando demasiado tiempo. Mirando a los soldados que estaban a su lado, no estaba preocupado en absoluto. Dark Star no destruiría este planeta, esta era la información crucial que Xiao había recibido. Según la información, la probabilidad de que el enemigo aterrizara no era alta. En cambio, optarían por atacar desde el espacio para reducir sus pérdidas. Además, Xiao había calculado que debería haber un equipo de agentes de Dark Star al acecho en el planeta Aquamarine. La otra parte sería definitivamente consciente de la presencia de Nagakin y la suya. Después de todo, Dark Star era muy consciente de la importancia de la información. Definitivamente calcularían cada variable antes de decidir el método de ataque. En su vida anterior, Xiao también había experimentado un asunto similar. Era muy consciente de que este era el punto clave e inmediatamente ordenó a los mercenarios que abordaran las naves espaciales y viajaran al territorio de las 6 naciones. Aunque las naves espaciales alquiladas tenían capacidades básicas, tenían un escudo que podían desplegar para resistir los proyectiles de cañón que caían del cielo. El poder de los cañones de iones de los acorazados no era una broma. Un disparo sobre un humano causaría alrededor de 2.000 daños incluso después de tener en cuenta la reducción de daños. Para los jugadores actuales, un disparo de cañón sería capaz de destruir un equipo entero. Naturalmente, Xiao no sería tan tonto como para recibir el golpe de frente. En este tipo de batalla, solo la clase pugilista se atrevería a corretear sin protección gracias a su gruesa piel. Como resultado, esto no haría que la misión, catástrofe de la mutación, cayera demasiado en el progreso general. Sin embargo, para los jugadores, cada visita que hiciera Dark Star sería una trampa por la que desaparecerían grandes trozos de sus barras de progreso para su misión. Dark Star, naturalmente, no se limitaría a atacar el planeta Aquamarine. El resto de los planetas calamitosos fueron atacados al mismo tiempo. Aunque Xiao no tenía la capacidad de ayudar a los demás planetas calamitosos, al menos podía reducir las pérdidas en el planeta Aquamarine, poniendo fin al plan de Dark Star de destruir los resultados del socorro en caso de desastre. De lo contrario, todo su trabajo anterior se desperdiciaría. La flota Godoran está ahora resistiendo a los enemigos y Nagakin también ha subido. No hay nadie a quien pueda preguntar sobre la situación. Xiao se frotó las manos mientras miraba la imagen en tiempo real de Nagakin que estaba siendo transmitida. Esperaba que Godora fuera capaz de obligar a Dark Star a retirarse sin que él hiciera ningún movimiento. Dark Star no era consciente de su poder actual y cuanto más tiempo ocultara esta carta de triunfo, mejor. Al salir Nagakin de la atmósfera, inmediatamente divisó los 10 escudos dorados. Las flotas Godoran y Dark Star seguían intercambiando disparos en el horizonte y con su experiencia, inmediatamente vio que, si bien este método parecía intenso, no podía restringir a ambas partes.
Los disparos de los cañones de iones estaban siendo bloqueados por la fuerza por los escudos. Incluso si un escudo se rompía debido a la distancia, las tropas podían reaccionar rápidamente y enviar otra nave espacial para intercambiar y reemplazar el escudo. Como tal, la formación continuó manteniéndose estable. Aparte de los cañones de iones convencionales de los barcos, la mayoría de las otras armas no tenían el alcance, y los misiles guiados por energía nuclear serían destruidos a mitad de camino por los cañones de iones. Los niveles tecnológicos de las flotas Godoran y Dark Star eran similares. Sin ningún arma abrumadoramente poderosa, si ambos bandos querían causar daños irreparables al enemigo, tenían que acercarse. Bip bip. Barete se conectó al canal de comunicaciones de Nagakin. Los escudos no pueden mantenerse para siempre y no podemos quedarnos en el lado receptor. Si esto continúa, no habrá heridos del lado de Dark Star. Me acercaré, Nagakin, liderarás el asalto y los aplastarás. No te arriesgues. Gritó Nagakin. Ahora mismo la situación es beneficiosa para nosotros. Mientras continuemos este punto muerto, Dark Star eventualmente se retirará. Tonterías. El nivel tecnológico de Dark Star es aproximadamente el mismo que el nuestro, pero te tenemos a ti y tus capacidades son suficientes para derribar por completo al enemigo. Esta es la mejor oportunidad para derrotar a Dark Star. Barete gritó en el canal. Era considerado un oficial más radical que creía que en lugar de proteger los planetas Calamidad, sería mejor si aprovechara la oportunidad para atacar las fuerzas armadas de Dark Star. Justo cuando Nagakin estaba a punto de responder, Barete gritó por el micrófono. Espera un minuto, el radar indica que los enemigos se están moviendo hacia atrás. Dark Star se está retirando. Nakapo entrecerró los ojos hasta convertirlos en rendijas mientras miraba la pantalla del radar con las manos cruzadas a la espalda. Sus dedos frotaban inconscientemente el dobladillo de su ropa mientras sacudía la cabeza. Finalmente abrió la boca para dar la orden. Su tono se mantuvo pasivo durante todo el tiempo, sin la menor emoción. Atención, prepárense para la transición. Capítulo 538. Elegir la persecución. En la pantalla del radar de la flota Godora, los 100 y tantos puntos de luz que representaban a la flota Dark Star habían comenzado a alejarse y los disparos de los cañones de iones también se habían vuelto escasos. Todo esto significaba que el enemigo se estaba retirando. La expresión de Barete cambió mientras formulaba una hipótesis. Dark Star es incapaz de romper nuestra defensa, así que se van a retirar antes de que lleguen nuestros refuerzos. Están renunciando al ataque esta vez. Observando la batalla, Nagakin frunció el ceño. Parece ser el caso. La distancia entre nosotros y ellos es cada vez mayor. Voy a perseguirlos, no podemos dejarlos ir tan fácilmente. Barete bramó. No seas descuidado. Esta podría ser una estratagema del enemigo para atraernos. Es mejor mantener nuestra posición actual. El rostro de Barete era desagradable mientras gruñía. Dark Star rara vez aparece. No voy a dejar escapar la oportunidad. Recibimos una andanada de proyectiles pasivamente y ahora vamos a ver cómo el enemigo se aleja tranquilamente. Este no es mi estilo. La flota Dark Star se estaba retirando sin pausa. Una vez que pasaran una cierta distancia, el radar ya no podría ver a través del modo sigiloso de la otra parte y Dark Star volvería a entrar en modo sigiloso y se convertiría en una flota invisible. Mientras contemplaba los puntos que se alejaban, Barete se sentía perezoso, deseando moverse. Nagakin también dudó un poco. La táctica más segura era, naturalmente, mantenerse en su posición actual, sin embargo, la oportunidad era siempre fugaz.
Además, él mismo no estaba seguro de si el enemigo se estaba retirando realmente. Si lo perseguían y atacaban a Darkstar con su fuerza, probablemente podrían destruir algunas naves de asalto de Darkstar. Además, si podían retrasar la retirada del enemigo hasta que llegaran sus refuerzos, les permitiría golpear a Darkstar con fuerza. Los dos primeros ataques habían causado muchas pérdidas a Ghidorah. Todo el buró de guerra estaba conteniendo su ira, incluso Nagakin deseaba obtener algunos logros en la guerra. Además, Barete era actualmente el comandante de la fragata. Aunque el rango de Nagakin era superior, no podía anular directamente las órdenes de Barete. Nagakin, deja de dudar. Barete dijo en voz baja. Vayas o no, voy a hacer un movimiento. Los ojos de Nagakin se afilaron mientras tomaba una decisión. Transfiere una parte de ellos para que permanezcan en guardia. Ya no intentó persuadir a Barete, sino que se preparó para perseguir al enemigo. No necesito que me lo recuerdes. Los ojos de Barete se iluminaron e inmediatamente envió las nuevas órdenes. Al momento siguiente, la fragata Ghidorah se dividió en dos equipos, donde 80 de ellos persiguieron a Darkstar y los 40 restantes permanecieron en la órbita del planeta Aquamarine esperando nuevas órdenes. Barete había decidido perseguir al enemigo, pero no puso todos los huevos en una sola canasta. La flota enemiga contaba con unos 110. Como él era el perseguidor, le bastaba con utilizar 80 naves espaciales. Por un lado, podía suponer una amenaza y, por otro, no tenía que temer represalias por parte del enemigo, que podía defenderse en el campo de batalla. Además, contaban con el Super Nagaken de grado Calamidad, que podía dar pelea incluso si el enemigo también tenía uno. Las tropas perseguidoras alcanzaron rápidamente al enemigo y los cañones de iones estallaron en sucesión. Las luces doradas brillaban mientras llevaban a cabo un ataque sobre el horizonte, liberando al mismo tiempo rayos de interferencia para evitar que el enemigo escapara. Como Darkstar se estaba retirando, Barete ajustó su estrategia para mantener una distancia suficiente y compensar el tiempo de reacción. Su objetivo era acosarlos y retrasarlos, pero al mismo tiempo tomó precauciones por si el enemigo se daba la vuelta de repente o lanzaba una posible emboscada. Ambas flotas se movieron en el universo, alejándose gradualmente del planeta Aquamarine. En ese momento, en la dirección opuesta a la de la partida de Barete, aparecieron docenas de saltos de transición que se detuvieron en el espacio exterior cerca del planeta Aquamarine. Cuando se revelaron, era una nueva flota de naves espaciales de Darkstar, con las pocas docenas de naves de asalto. La flota de Nakapu en realidad consistía en más de 200 naves de batalla en total, pero Ghidorah solo tenía 120 naves de batalla a mano, casi la mitad que Darkstar. Por lo tanto, Nakapu había optado por dividir su flota en dos formaciones, ordenando a la flota principal enredarse y minar la fuerza de la flota Ghidorah, atrayendo al tigre lejos de la cueva. En cuanto a la otra fuerza de ataque, aprovecharían la oportunidad para atacar, atravesando el bloqueo creado por la flota Ghidorah y completando su objetivo de destruir el planeta Aquamarine. Si la flota Ghidorah no se separaba, esta fuerza de ataque seguiría apareciendo y lanzaría un ataque de pinza. En la nave de mando lejana, Nakapu, que estaba siendo perseguido por Barete, envió la orden a la fuerza de ataque. Ataquen. Las 40 naves de batalla que aún patrullaban alrededor del planeta Aquamarine reaccionaron inmediatamente, apresurándose a establecer una resistencia. Esta vez, la fuerza de ataque no participó en un ataque desde el horizonte, sino que optó por un tiroteo a corta distancia. Se podían ver varias explosiones en los escudos de ambos bandos mientras luchaban intensamente. El tamaño de esta fuerza de ataque era el doble que el de la flota Ghidorah restante. Las tropas lucharon una cruenta batalla e informaron inmediatamente de la situación a Barete. Tras recibir la noticia, los ojos de Barete brillaron. Así que era esta táctica. El enemigo en realidad duplicaba nuestro número.
Por eso pudieron llevar a cabo tal plan. Atención a todas las unidades. Aumentar la velocidad y perseguir. No dejéis que el enemigo escape de nuestro campo de visión. Decid a las tropas que defienden que abandonen el planeta Aquamarine y que se reúnan con nosotros inmediatamente. Nagakin saltó sorprendido. ¿No vas a reforzarlos? No hay necesidad y el tiempo no nos lo permite. Dar la vuelta y reforzar ahora sería un acto inútil. Incluso permitiríamos que la nave de mando de Darkstar que estamos persiguiendo escapara. Las ganancias no justifican las pérdidas. La división del enemigo es algo bueno, ya que podemos reunir todas nuestras tropas y destruir por completo la nave de mando de Darkstar. Si les presionamos lo suficiente, la fuerza de ataque no tendrá más remedio que abandonar la misión y reforzar la nave de mando. Barrett resopló fríamente. Si el planeta objetivo hubiera sido un activo importante para Ghidorah, definitivamente lo habría abandonado, eligiendo la seguridad por encima de destruirlos. Sin embargo, este planeta calamidad, Aquamarine, era insignificante para él y podía ser abandonado en cualquier momento. Entre proteger el planeta Aquamarine o destruir la flota de Darkstar, elegiría sin dudarlo la segunda opción. Durante los dos primeros ataques, la situación también había despertado algunas sospechas en Barrett. Por lo tanto, había decidido dejar el planeta Aquamarine desprotegido bajo la salva de disparos del equipo de ataque para ver si Darkstar realmente destruiría el planeta Calamidad. Si aún no lo destruían en tales circunstancias, al menos revelaría las intenciones del enemigo. Incluso si se equivocaba, no habría ningún problema. Perder un planeta significaba menos presión para la oficina de la guerra. Las cejas de Nagakin se fruncieron con fuerza. Dado que las cosas eran así, no tenía ningún control sobre la decisión de Barrett. Respondió. Tendré que informar primero a Blackstar. No hace falta, lo he oído todo. Desde el comunicador llegó la voz de Anxiao. No dijo mucho, solo respondió con calma. Déjame la fuerza de ataque. Tienes que resistirlos. Nagakin juntó las manos en puño antes de apagar el comunicador. Suspirando con fuerza, se dirigió rápidamente a la puerta. En ese momento, la nave espacial en la que se encontraba aceleraba para alcanzar la nave de mando de Darkstar donde se encontraba Nakapo. Ambas naves espaciales colisionaron en sus formaciones y el fuego de artillería explotó indiscriminadamente. Debido a que la nave en la que se encontraba era la más cercana a la flota de Darkstar, su batalla comenzó primero, lo que no le dejó tiempo para preocuparse por la situación de Anxiao. Capítulo 539, Intrusión Virtual 1. Boom. La nave espacial de Nagakin chocó con una nave de Darkstar de 100 metros de largo. Las violentas vibraciones sacudieron ambas naves y la puerta frente a Nagakin se abrió de golpe exponiéndolo al ambiente espacial. El uniforme de combate godoriano reaccionó inmediatamente, proporcionándole un ambiente adecuado para la supervivencia. Poco después, una furiosa llama dorada se encendió alrededor del cuerpo de Nagakin y salió disparada tras él actuando como un propulsor. Nagakin parecía un meteoro dorado mientras golpeaba con saña el casco exterior del acorazado Darkstar. Al comparar el tamaño del acorazado de 100 metros de largo con un humano, parecía una hormiga enfrentándose a un elefante. Pero la fuerza revelada por este único puñetazo dejó en realidad una profunda depresión justo en el duro blindaje exterior del acorazado Darkstar. Una continua lluvia de puñetazos se abatió sobre las sombras, borroneándose los puñetazos en uno solo. Al segundo siguiente, Nagakin había creado por la fuerza una abertura en el acorazado Darkstar. Un gran número de fragmentos de metal salieron disparados, y Nagakin entró en la nave envuelto en una llama dorada. ¡Boom! La nave Darkstar comenzó a temblar continuamente mientras Nagakin corría desenfrenado por su interior destruyendo el acorazado Darkstar desde dentro. Ninguno de los guerreros de Darkstar presentes pudo obstruirlo como si estuviera en un ambiente deshabitado.
Todos los equipos y dispositivos quedaron destrozados, y en una reacción en cadena, cada vez se paralizaban más partes. Muy rápidamente, Nagakin salió corriendo de nuevo, saltando a su nave espacial para abandonar este acorazado en busca de su próximo objetivo. Detrás de él, el acorazado acribillado de agujeros explotó de repente convirtiéndose en una serie de fuegos artificiales en el universo. En este tipo de guerra espacial, los supers más fuertes suelen actuar como la vanguardia de sus tropas iniciando la batalla destruyendo el interior de los acorazados enemigos. Rara vez ambas partes chocan de frente entre sí. Después de todo, el peligro de intentar destruir los acorazados del otro es demasiado grande y la eficiencia no puede compararse a la de destruir los acorazados internamente. Por supuesto, la norma no incluye a los supers de grado superior a. Las tropas godorianas restantes respondieron a las órdenes de retirada de Barete y se prepararon para reunirse con la fuerza principal. Nakapu fue capaz de percibir rápidamente la idea general de la estrategia de Barete, y respondió. Volvió a dividir la fuerza de ataque, con una gran parte en persecución de las tropas en retirada de Barete para evitar el incidente de ser atacado con pinzas por el enemigo. Por lo tanto, solo quedaron 30 naves de asalto para atacar el planeta Aguamarina. Blackstar nunca hizo un movimiento al final, Nakapu aún así calculó su fuerza en la ecuación, dejando suficientes tropas según su juicio. Sin la protección de la flota godoriana, el planeta Aguamarina parecía una señora delicada y frágil. Las 30 naves de asalto de Darkstar entraron en la atmósfera, disparando fuego de cañón hacia la superficie del planeta. ¡Boom! Grupo tras grupo, los rayos de cañón iónico de color verde cayeron como relámpagos, bombardeando constantemente la superficie. Esas naves de asalto no dispararon al azar, sino que apuntaron en dirección a las 6 naciones y los santuarios. Su objetivo era destruir estos lugares, echando por tierra los esfuerzos de socorro en caso de catástrofe. Ansiao había permitido anteriormente a docenas de mercenarios utilizar sus naves espaciales para proteger esos lugares. En ese momento, abrieron sus escudos bloqueando los rayos del cañón iónico que descendían. ¡Boom! Los sonidos de la explosión resonaron entre las nubes, con los escudos de las naves espaciales asediadas hasta el punto de no poder diferenciar la noche del día. Los escudos se debilitaban continuamente. Muchos de los jugadores refugiados no podían ver las naves espaciales que estaban situadas a gran altura, pero sí podían ver los rayos verdes del cañón iónico volando sobre sus santuarios. Los rayos caían continuamente como un diluvio de relámpagos, y el rugido de los cañones pintaba un signo como si un apocalipsis fuera inminente. Esta escena sorprendió a muchos jugadores, haciéndoles estallar en discusiones. ¿Es una flota la que nos está atacando? Mierda, la barra de progreso de nuestra misión está bajando. ¿Es porque nos están atacando? Si no fuera por todas estas naves espaciales que nos protegen, creo que todos estaríamos hechos polvo. En cuanto a los refugiados reales en las 6 naciones y los santuarios, no poseían la seguridad natural de los jugadores. Cada explosión causada por los rayos de los cañones iónicos parecía impactar directamente en sus corazones, aterrorizándolos. Sus caras estaban blancas como el papel, y solo pensaban en correr para escapar. La escena era un completo caos. Ansiao ya había entrado en su Blacklight Stealth, y el grupo mercenario también se había reunido en la nave de combate. Todo el mundo tenía una expresión solemne. Ahora que las tropas godorianas habían salido en persecución del enemigo, las naves enemigas que quedaban tenían que ser eliminadas por ellos. Conociendo de antemano que los godorianos no eran de fiar, Ansiao no había tenido muchas expectativas hacia ellos. Como tal, no se sintió decepcionado, y solo sacudió la cabeza en respuesta. Es difícil confiar en alguien en estos tiempos. Solo puedes confiar en tus 2 manos. Silvia observó hablando apresuradamente. Hay 30 pequeñas naves de asalto de Darkstar atacando. Basándonos en la potencia de fuego actual, nuestros escudos aún pueden aguantar unos minutos. Tenemos que deshacernos de los enemigos en este tiempo o los santuarios sufrirán grandes daños.
Anxiao asintió en respuesta. Solo su Blacklight Stealth le permitía enfrentarse a los enemigos, así que si quería terminar la batalla rápidamente tendría que entrar en sus naves de guerra causando estragos desde dentro. Sin embargo, la potencia de fuego de las naves de asalto era feroz y acercarse, incluso con su Blacklight Stealth, seguía suponiendo un cierto peligro. Afortunadamente, hice el avance de clase para la ruta de tecnología virtual. Si el hardware es insuficiente, lo compensaré con el software. Ginette toma el control de la nave espacial. Sylvia ayuda como auxiliar. Para mantener la capacidad de combate de los mercenarios, Anxiao decidió dejar que otros controlaran la nave espacial. Anxiao se giró y abrió un panel de operaciones junto a él. Se generó un modelo virtual en 3D frente a sus ojos y sus dedos danzaron mientras introducía rápidamente un torrente de datos. Los datos fluían como una cascada invadiendo la red de inteligencia de la nave espacial enemiga a través de su red virtual. Debido a su clase, mecánico virtual, era un experto en este aspecto de la tecnología, ya que le proporcionaba bonificaciones de alta habilidad. Todos los mecánicos virtuales poseían un transmisor de datos que no requería ninguna conexión de hardware para poder conectarse a la inteligencia de una nave espacial. Podían conectarse directamente a cualquier sistema objetivo siempre que estuvieran dentro del alcance del transmisor. Mientras Anxiao manipulaba los datos, ordenó: Rizda, ayúdame a romper el cortafuegos. Aunque esta debería ser la tarea de Philip, la eficiencia de procesamiento de Rizda era mayor que la de Philip y la ayuda que podía ofrecer sería mayor. Mientras Anxiao procedía con la invasión de datos, el Blacklight Stealth se lanzó. Debido a su potente motor, la nave espacial alcanzó rápidamente el cielo, rodeando las 30 naves de asalto Dark Star mientras hacía llover disparos. Boom, boom, boom. Numerosos láseres impactaron en los escudos de las naves enemigas, pero fueron incapaces de atravesarlos. Las naves de asalto también dispararon algunos tiros aislados en dirección al Blacklight Stealth, pero se vieron impotentes ante las altas especificaciones del Blacklight Stealth. El comandante vio que solo había una nave espacial y que no podía romper sus escudos, así que la dejaron permanecer como una mosca zumbando alrededor de sus cabezas mientras concentraban el fuego en el suelo. A través de los satélites, los altos mandos de las 6 naciones observaban con el corazón en un puño la batalla que se desarrollaba en el cielo. Como Ghidorah no era de fiar, la última línea de defensa en el planeta Aquamarine era Black Star. Sin embargo, parecía que era incapaz de detener el avance del enemigo. En la fortaleza subterránea donde se escondían los altos mandos de las 6 naciones, un sentimiento de desesperación se extendía lentamente. En ese momento, un escudo de una de las naves de asalto parpadeó y desapareció de repente. Al instante siguiente, el láser del Blacklight Stealth impactó con precisión en el casco de la nave, perforando el blindaje y provocando su explosión. ¡Bam! Las llamas rugieron hacia el cielo y el humo negro se elevó mientras la nave de asalto perdía el control repentinamente. Su cola se balanceó, chocando contra su compañera. Los miembros de Dark Star de ambas naves dieron vueltas hasta que no pudieron diferenciar el suelo del cielo. Ha dado en el blanco. Los altos mandos de las 6 naciones sintieron de repente como sus espíritus se renovaban. En el Blacklight Stealth, la interfaz virtual frente a Anxiao había cambiado a una proyección de la nave de asalto Dark Star. Era la que habían conseguido destruir. Anxiao estaba controlando la proyección, que alimentaba la respuesta directamente al cuerpo principal de la nave de asalto. Él era quien había desactivado el generador de escudos de la nave de asalto. Hecho. Las comisuras de los labios de Anxiao se curvaron hacia arriba y echó un vistazo a la interfaz mientras los mensajes fluían repetidamente. Has utilizado intrusión virtual en el número de 065 de la nave de asalto Dark Star. Comenzando a romper el cortafuegos, nivel 3. Pasando a la primera fase de autenticación. Autenticación superada. Pasando a la segunda fase de autenticación. Autenticación superada. Pasando a la tercera fase de autenticación.
Autenticación superada. Intrusión exitosa. Has logrado tomar el control de la nave de asalto Dark Star D065. Nivel de privilegio, medio. Se han tomado muestras de datos. Generación de respaldo completa. La próxima vez que se realice una intrusión en una máquina inteligente similar, más 10% de tasa de éxito más 25% de velocidad. Su autoridad ha sido bloqueada por la inteligencia virtual de la otra parte. En proceso de autenticación. Autenticación exitosa. Ha conservado sus privilegios con éxito. Tiempo hasta la próxima autenticación, 16 segundos. Capítulo 540. Intrusión virtual, 2. Siempre que la máquina pudiera ser controlada remotamente, la habilidad de intrusión virtual podía manipular los datos para obtener autoridad operativa, arrebatando el mando de la maquinaria. Las naves espaciales estaban naturalmente incluidas dentro del alcance. La dificultad de la intrusión dependería del nivel de inteligencia de la maquinaria objetivo. Además, incluso si la invasión tuviera éxito, serían constantemente acosados por la inteligencia artificial de la parte contraria. Uno tenía que romper con éxito la inteligencia artificial antes de poder retener la autoridad de mando. En cuanto a la autoridad operativa, podría entenderse como el número de comandos que serían desbloqueados por el usuario. Una vez que la primera intrusión tuviera éxito y se hubieran registrado los datos de inteligencia del objetivo, las intrusiones posteriores disminuirían en dificultad. Como tal, en las guerras galácticas los mecánicos virtuales eran la clase más odiada de todas. Cada mecánico que era atacado por tales métodos se sentiría como si sus esposas hubieran sido aprovechadas por otro hombre, dándoles la sensación de un cornudo. Esta habilidad del mecánico virtual era muy adecuada para la guerra espacial. De hecho, entre las 5 clases de superhumanos, el mecánico virtual era la clase con la mayor eficiencia. La defensa del cortafuegos de la nave espacial era muy fuerte. Según el estándar de Ansiao, su tasa de éxito no era alta, pero tener una inteligencia auxiliar de su lado mejoraba la tasa de éxito y la velocidad de intrusión. Rizda era una forma de vida de IA con una velocidad de operación sorprendente que podía aumentar las posibilidades de éxito en un 30 a 40%. En el campo de batalla, Ansiao tomó el control de una nave de asalto, primero abriéndole fuego y paralizando sus sistemas antes de manipularla para que se estrellara contra sus compañeros que la rodeaban y rompiendo su formación. La fuerza de ataque de Dark Star saltó en estado de shock ante el inesperado giro de los acontecimientos. Originalmente habían pensado que el Blacklight Stealth sería incapaz de romper sus defensas, por lo que no les habían prestado atención. Pensar que realmente lograron romper su cortafuegos e invadir sus naves de asalto. Ya no podían ignorar esa amenaza potencialmente mortal. La fuerza de ataque asignó 10 naves espaciales para enredarse con el Blacklight Stealth y el resto continuó disparando a la superficie mientras estiraba su formación. La reacción del enemigo estaba dentro de las expectativas de Ansiao. Mientras lograra desviar algo de potencia de fuego de la superficie, se podría ganar más tiempo para ellos. El Blacklight Stealth poseía altas capacidades con la velocidad como su mayor ventaja. Las habilidades de maniobra de jinete también eran excelentes, lo que les permitía evitar constantemente las luces verdes entrecruzadas. Auge. En el cielo, una elegante nave espacial negra se movía de izquierda a derecha entre las 10 naves de asalto. La forma más rápida de deshacerse de estos enemigos es abordándolos. Aparte de los que operan la nave, todos deben ocupar una escotilla listos para ocupar las naves enemigas. Ansiao ordenó en voz alta mientras activaba su traje mecánico de dragón del vacío. Conectó su traje mecánico al Blacklight Stealth y con un destello en su brazo, una interfaz de intrusión virtual apareció en forma de proyección sobre su brazo. De esta manera, eliminó la necesidad de permanecer en la nave espacial para operar la intrusión virtual, lo que le permitió moverse a la escotilla como todos los demás. Dado que era una parte esencial de su fuerza de combate, Ansiao tuvo que utilizar a sí mismo en la batalla. El enemigo tiene 30 naves de asalto y no podemos llegar a tiempo si las intrusionamos una por una.
Por lo tanto, solo podemos usar medios más destructivos. Un destello atravesó los ojos de An Xiao y los datos ingresados por él también cambiaron. Existían muchas formas de intrusión en la tecnología virtual. Uno era robar por la fuerza el control del propietario original, que era el que más tiempo consumía. Aparte de eso, también se podrían utilizar diferentes medios para manipular los datos del enemigo con el fin de ocultarlos o confundirlos. Esto se usaba generalmente para infiltraciones individuales. En cuanto a la forma más destructiva, sería utilizar un virus o inundar el sistema con grandes cantidades de datos redundantes para destruir la inteligencia de la IA objetivo, paralizando la mayoría de sus funciones durante un corto periodo de tiempo. Este método era el más rápido, equivalente a enviar un puñetazo directo a la persona. Sin embargo, el método más directo sería simplemente permitir que el bando de uno luchara contra la IA del enemigo. Para alguien del nivel de Rista, las naves de asalto Dark Star ni siquiera estaban al nivel de niños pequeños cuando se enfrentaban a él. Al enfrentarse a tales IA de tipo herramienta que no habían desarrollado un pensamiento independiente, podía simplemente destruirlas con un movimiento de su mano. Si uno comparara robar el control de una IA con robarle la esposa a alguien, entonces destruir la inteligencia sería como romperle la esposa a la otra parte. En el nivel de flujo de datos, Rista se parecía a una estrella fija emitiendo innumerables rayos de calor y luz. En cuanto al cortafuegos de las naves de asalto, eran como escudos en el nivel de flujo de datos, formando constantemente grandes agujeros debido a ser perforados y la estructura inteligente en su interior siendo disparada y acribillada a balazos. Los resultados de la batalla en el mundo de los datos se reflejaron inmediatamente en el mundo material. Con una cadena de ruidos fuertes como única indicación, los motores de 4 de las naves de asalto se detuvieron repentinamente. Rápidamente cayeron hacia abajo, sus escudos parpadearon antes de desaparecer por completo. La CIA de las naves afectadas habían caído en un bache, incapaces de seguir operando las naves por un corto periodo de tiempo. Los pilotos lucharon por los controles, intentando cambiar al modo manual durante la caída libre. De hecho, había mucho tiempo para cambiar al modo manual antes de que la nave espacial se estrellara. Sin embargo, el Blacklight Stealth se zambulló de repente y sus cañones láser apuntaron a las 4 naves de asalto, disparando continuamente. Pen, pen, pen. La armadura exterior de las 4 naves de asalto fue destrozada. Al mismo tiempo, aprovechando su velocidad, el Blacklight Stealth pasó junto a las 4 naves de asalto que estaban en caída libre y la escotilla se abrió para liberar a los mercenarios. Los ganchos de sus brazos salieron disparados y se engancharon en la armadura de las naves de asalto antes de contraerse y permitir que los mercenarios invadieran al enemigo. Aunque las naves Dark Star podrían haber perdido sus escudos, el blindaje de las naves aún contaba con una cierta cantidad de defensa. Un rayo del cañón láser no podría hacer explotar la nave tan fácilmente. Por lo tanto, la forma más rápida de eliminarlas era destruir la nave desde el interior. Además, mientras abordaran la nave enemiga, no solo podrían eliminar al enemigo, sino que también podrían usar la fuerza para tomar el control de la nave espacial. ¡Boom! Los mercenarios invasores destruyeron sin contemplaciones el interior de la nave espacial. Destellos de luz aparecían constantemente dentro de cada nave de asalto y los guardias dentro de cada nave Dark Star eran completamente incapaces de detenerlos. Los centros de mando de cada nave fueron arrasados. Los mercenarios se apoderaron rápidamente de cada nave espacial. Debido a que la CIA de las naves de asalto ya habían sido convertidas en idiotas por Rista, era imposible para ellas verificar la autoridad del piloto. Los mercenarios cambiaron rápidamente al modo manual, obteniendo los derechos de control sobre la nave espacial. En un instante, el bando de An Xiao ganó 4 acorazados más. El equipo se fortaleció de inmediato cuando las 4 naves de asalto apuntaron a las otras naves Dark Star y abrieron fuego. Durante este tiempo,
Otras 6 naves de asalto sitiadas tuvieron sus CIA paralizadas y los mercenarios se apresuraron a entrar para comenzar una gran matanza. Pa. Volando a través del hueco en la armadura que estaba rodeado de llamas, Anxiao aterrizó en el pasillo de la cabina. Las alas mecánicas detrás de él se plegaron automáticamente mientras sus muñecas lanzaban una gran cantidad de orbes comprimidos. Al aterrizar, se transformaron en docenas de bestias mecánicas tipo leopardo, así como 2 protectores. Abrieron fuego en todas direcciones. ¡Bam, bam, bam! Los láseres volaban por todas partes, haciendo estallar varias partes de la nave espacial. El interior de la nave espacial se convirtió en un desastre carbonizado y humeante cuando los mamparos fueron destrozados. Siguiendo estos huecos, las máquinas marcharon hacia otras áreas de la nave espacial, limpiando a los guardias Dark Star. Anxiao chocó los puños y 2 puños gigantes se expandieron envolviendo sus brazos. No necesitaba seguir los pasillos, simplemente embistiendo todo mientras avanzaba en línea recta. Dejó tras de sí un montón de metal retorcido. Se dirigió directamente a la sala de control de la nave espacial. Docenas de guardias Dark Star corrieron a la escena, obstruyendo el camino de Anxiao. Uno de los líderes del equipo gritó: Rápido, bloquéalo. No. Antes de que pudiera terminar, Anxiao agitó su mano, su brazo mecánico enviando una enorme bofetada. Solo la presión del viento producida por la mano apagó todas las llamas a su alrededor. Antes de que el líder del equipo pudiera terminar sus palabras, su visión estaba completamente ocupada por la gigantesca palma metálica de Anxiao. ¡Bam! Se escuchó un sonido enorme cuando la palma mecánica gigante golpeó al líder del equipo contra la pared de la nave espacial. Incluso quedó una gran huella allí. Cuando se retiró la palma, solo se pudo ver algo de carne residual en la hendidura creada. La sangre estaba salpicada por todo el punto de contacto. Este guerrero Dark Star de grado se había sido asesinado en un segundo, incluso más simple que aplastar una mosca. En tales naves de asalto, el más fuerte probablemente sería un guardia de grado C. Las élites de grado B y superior no aparecerían en un lugar así. El resto de los guardias palidecieron, pero antes de que pudieran hacer un movimiento, Anxiao trajo sus palmas al frente. Los dedos de las 2 manos gigantes se juntaron cuando los 5 dedos se transformaron en un taladro y giraron a gran velocidad hacia ellos. ¡Bir! La broca creó un viento huracanado mientras giraba. Al momento siguiente, los 2 taladros mecánicos pasaron sin que nadie pudiera detenerlos. Los gritos de agonía fueron ensordecedores, pero en menos de 3 segundos, los guardias que habían bloqueado su camino fueron destrozados. Este era el sentido literal de ofrecer la vida en sacrificio. La sangre empapó los alrededores, convirtiendo el lugar en algo parecido a un matadero. Sin embargo, Anxiao se había familiarizado con esa imagen hacía mucho tiempo y su rostro permaneció impasible mientras avanzaba. No se apiadaría y quienes lo bloquearan serían asesinados de inmediato. No había nadie que fuera su rival en la nave. En medio de las explosiones y los gritos de agonía, Anxiao comenzó una matanza incomparable mientras corría hacia el centro de control. Detrás de él había una serie de agujeros de metal deformados que había creado. Todo el viaje tomó menos de 1 minuto, como si hubiera entrado en una nave vacía. En poco tiempo, Anxiao destruyó todo lo que podía respirar en la sala de control y se colocó frente al panel de operaciones, tomando el control directo de la nave de asalto. Inmediatamente tiró de la nave para que acelerara como un loco, incluso mientras dividía su atención en ese escenario vertiginoso para continuar con su intrusión virtual. Para ahorrar tiempo, estaba preparado para no volver al Blacklight Stealth, sino para conducir la nave de asalto pirateada para embestir al enemigo. La maquinaria que estaba limpiando el resto de la nave de seres vivos llegó rápidamente al panel de control. Se transformaron de nuevo en orbes comprimidos, moviéndose automáticamente a las manos de Anxiao.
Aprovechando este breve respiro, Ansiao revisó la interfaz de la misión. La misión del aliado de Ghidorah era una misión de la historia principal con el objetivo de luchar contra Darkstar. Había varias submisiones, incluyendo el requisito de destruir las naves espaciales de Darkstar. Esto incluía asesino de flota y batalla frontal, que eran tareas de alta recompensa. La más fácil entre ellas sería la de destructor de naves de asalto, que requería destruir 5 naves de asalto de Darkstar para completarla. La recompensa era de 6,300,000 de experiencia y 300 de favorabilidad de Ghidorah. Una idea surgió de repente en su mente. Así es, esta misión debería haber sido la historia principal de los jugadores, pero como no se unieron a la facción de Ghidorah, supongo que no pueden activarla. Las comisuras de los labios de Ansiao se crisparon hacia arriba, pero rápidamente volvió a concentrarse en su atención. Cielos, ya que estaba luchando, solo necesitaba concentrarse en la lucha. No debería pensar en asuntos tan triviales como los jugadores que están siendo obstruidos. Casi le había hecho sentir culpa. Aumentó el empuje del motor y se dirigió hacia otra nave. A medida que la distancia se acortaba, el casco de la otra parte se agrandaba constantemente en su propio campo de visión, permitiéndole ver claramente la armadura exterior de la nave enemiga. ¡Boom! Las dos naves de asalto chocaron entre sí y la proa de la nave se clavó en el abdomen de la otra nave de asalto. Las esquirlas volaron por todas partes. Ansiao condujo la nave espacial a corta distancia mientras abría fuego, abriendo varios agujeros en la armadura. Luego destrozó las paredes de su actual vehículo para volar hacia el exterior, entrando en la otra nave enemiga para una vez más comenzar otra ronda de matanza. Las naves de asalto de Darkstar empezaron a caer una tras otra. Algunas cayeron al suelo, mientras que otras fueron tomadas por los mercenarios y utilizadas contra sus enemigos. Incluso hubo algunas que explotaron en el aire. El grupo mercenario Estrella Negra rápidamente tomó el control de la situación que rodeaba a las naves restantes de Darkstar. Al mismo tiempo, las 6 naciones y los santuarios estaban observando a través de las imágenes de los satélites naturales. Al ver a Blackstar mostrar su poder, todos ellos no pudieron evitar dejar escapar miradas jubilosas, una ola de alegría recorrió sus corazones. Este tipo de sentimiento de confianza, era como si Blackstar fuera el guardián de todo el planeta. Capítulo 541, ¿escapar después de provocarme? No va a pasar. Lejos, en el intenso campo de batalla entre la flota de Ghidorah y Darkstar, Nakapu recibió la noticia de que Blackstar había logrado bloquear la repentina emboscada e incluso estaba tratando de aniquilarlos. Una extraña mirada se podía ver en su rostro antes de que sus cejas comenzaran a fruncirse. Blackstar realmente tiene tanta fuerza. Esto no es compatible con la inteligencia. Habían formulado su plan de batalla basándose en la información que tenían y el error de la información les había llevado a subestimar la fuerza de sus enemigos. Como se había cometido un error tan grande en el desarrollo de su plan de batalla, el estado de la batalla no estaba a su favor. La expresión de Nakapu ya no era tranquila y una mirada seria se podía ver en su rostro. Blackstar logró proteger el planeta Aquamarine y la pequeña flota no será de mucha utilidad. Con la fuerza que ha demostrado, incluso si la fuerza de asalto se retirara, definitivamente sufriría una gran pérdida. La flota bajo mi mando está enmarañada con Ghidorah, y si esta situación se prolonga, es muy probable que Ghidorah envíe refuerzos. Después de reflexionar durante unos segundos, Nakapu llegó a una conclusión. La misión de emboscada había fracasado. Todas las fuerzas tomen nota. Cesen la batalla y retírense inmediatamente. Sabiendo que ya había fracasado, Nakapu no estaba dispuesto a continuar la batalla y ordenó decididamente la retirada. La flota de Darkstar se separó de la batalla y comenzó su retirada. Debido a que la flota de Ghidorah utilizaba equipos de interferencia espacial, la flota de Darkstar no pudo acelerar y saltar al espacio oscuro.
Por lo tanto, Dark Star estaba tratando de separarse de la flota de Ghidorah y contrarrestar los efectos del equipo de interferencia espacial con su propio equipo. Cuanto mayor fuera la distancia entre ellos y la flota de Ghidorah, más fácil sería deshacerse de la interferencia. Esto significaba que la flota de Dark Star podría escapar en el momento en que se alejara una cierta distancia. El rostro de Nakapu estaba inexpresivo mientras miraba hacia el ojo de buey, con los coloridos estallidos del campo de batalla reflejados en su rostro. Esta era la primera vez que Dark Star sufría una pérdida en una misión de emboscada. Al pensarlo, la mirada de Nakapu se volvió fría. Si hubiera sabido de la fuerza de Black Star, no habría intentado minimizar la pérdida de sus fuerzas y habría enviado a toda su flota a una batalla frontal con la línea de defensa de Ghidorah. Sin embargo, no había así en este mundo. Dado que el resultado ya estaba determinado, no había tiempo para que se arrepintiera. Solo podía aceptar su derrota. Nakapu dejó escapar un suspiro y se calmó. Nunca permitiría que esto volviera a suceder. Sobre el planeta Aquamarine, la batalla estaba en su estado más intenso. Las naves espaciales que estaban bajo el control del grupo mercenario Estrella Negra habían logrado un equilibrio con las naves espaciales enemigas, siendo su potencia de fuego igual. ¡Boom! Una nave enemiga tuvo su escudo protector destruido bajo el fuego concentrado y la mitad de la nave fue rápidamente destrozada. Luego se precipitó hacia el suelo como un meteoro, desapareciendo de la vista de los presentes. Quedaban menos de 10 naves espaciales de Dark Star que recibieron la orden de retirada de Nakapu y suspiraron de alivio al escapar apresuradamente del campo de batalla. Mientras escapaban, los mercenarios los perseguían mientras disparaban rápidamente. La misión de esta fuerza de asalto debería haber sido extremadamente sencilla. Solo tenían que flotar en el espacio y disparar continuamente sus cañones. Sin embargo, nunca habían esperado recibir la represalia del grupo mercenario Estrella Negra, y en realidad no eran rival para la otra parte. Aunque eran superiores en número, la nave espacial de su enemigo era de un rango demasiado alto y podía esquivar la mayoría de sus ataques. Además, incluso si sus ataques alcanzaban la nave enemiga, no eran capaces de romper el escudo protector. Por si fuera poco, estaban en desventaja en cuanto a la fuerza de sus supers. Mientras el enemigo abordara sus naves, estarían acabados. Con su fuerza de asalto sufriendo fuertes pérdidas, no querían quedarse allí más tiempo, pero no tenían elección debido a las órdenes de sus superiores. Se podría decir que la orden de retirada había llegado de forma extremadamente oportuna. ¿Por fin hemos ahuyentado al enemigo? Al ver la imagen del satélite, los líderes de las 6 naciones se alegraron. Los enemigos habían llegado ferozmente y los monstruos de piel dorada de Ghidorah los habían abandonado. Justo cuando pensaron que estaban acabados, Black Star se había levantado y había defendido el planeta de los enemigos que se acercaban. Los distintos territorios solo habían sufrido daños mínimos y seguían en buen estado. Este resultado fue mucho mejor de lo que esperaban. En este momento, Anxiao regresó al Blacklight Stealth. Jinete se dio la vuelta y antes de que tuviera la oportunidad de ser presumida, la agarraron por los hombros y la arrojaron desde el asiento del piloto hacia Silvia. ¡Ay, Dios! Jinete y Silvia rodaron por el suelo. ¡Oh, oh, oh! Silvia se frotó la cabeza y respiró hondo. Su cabeza había sido aplastada por el traje de batalla de Jinete. Jinete se frotó el culo y un rastro de ira se podía ver en su rostro. Oye, ¿por qué me estás tirando por ahí? Soy una chica. No puedes ser más gentil. Anxiao no se molestó en lidiar con ella y se quitó el traje mecánico antes de sentarse en el asiento del piloto. Frotándose las muñecas, dijo en voz baja. La batalla aún no ha terminado y el buque insignia del enemigo todavía está en batalla con la flota de Ghidorah. Podremos llegar al campo de batalla rápidamente con la velocidad de Blacklight Stealth, y esta es la mejor oportunidad para asestar un duro golpe al enemigo. Dile a los demás que permanezcan en el planeta Aguamarina. Volveré pronto.
En este momento, Erlows acababa de regresar al Blacklight Stealth. Después de escuchar esas palabras cuando entró por la puerta, se dio la vuelta y saltó sin dudarlo. ¡Qué broma! Obviamente no estaba dispuesto a viajar en una nave espacial pilotada por Black Star. ¿Quieres interferir en esa batalla? Jinete se sobresaltó. Ya hemos bloqueado al enemigo, así que no es necesario que participemos en una batalla frontal. Anciano negó con la cabeza. Solo hemos derrotado a un par de naves espaciales que intentaban emboscarnos. Esta no es una gran pérdida para Darkstar. El comandante de las fuerzas enemigas es la clave. Ya que se atrevió a emboscarnos, debemos darle una buena pelea. Su objetivo era el buque insignia del enemigo, no las naves espaciales que escapaban. Como decía el viejo refrán, no persigas a un ladrón pobre. Significaba que no debía perseguir a un enemigo sin dinero. Al menos así lo entendía el gran mecánico Ann. Por lo tanto, iría tras el líder. Después de exponer su fuerza, Darkstar definitivamente actualizaría su información sobre él y el enemigo definitivamente idearía medidas para tratar con él en el futuro. A menos que pudiera estafar en secreto a otra ola de jugadores, no sería posible que Darkstar recibiera otro error en su inteligencia. Por lo tanto, sería mejor para él aprovechar esta oportunidad para aumentar sus méritos de batalla. Derrotar a un buque insignia de Darkstar también era un requisito de misión en la misión, aliado de Ghidorah. Anciano pilotó el Blacklight Stealth fuera de la atmósfera y fijó las coordenadas del campo de batalla. Todavía estaba lejos de él. Según la información de Ghidorah, parece que el enemigo se estaba retirando en este momento. Con la velocidad y las capacidades de sigilo de Blacklight Stealth, definitivamente era capaz de llegar al campo de batalla a tiempo. Al momento siguiente, Blacklight Stealth se transformó en un rayo de luz y desapareció de la vista. El rayo de luz se detuvo a poca distancia del campo de batalla. Si iban más lejos, estarían en la región de interferencia espacial. El caótico campo de batalla estaba justo ante sus ojos, con coloridas bolas de cañones en explosión por todas partes. Los poderosos misiles teledirigidos explotaron en una enorme bola de llamas y los cañones de plasma derritieron los escudos protectores de las naves espaciales. ¡Qué batalla tan intensa! La mirada de Anciano recorrió el radar. Darkstar se está retirando de hecho. La nave espacial más grande del medio debería ser el buque insignia. Fijando su objetivo, Anciano estimó la distancia. Necesitaba entrar en el campo de batalla para que el buque insignia del enemigo estuviera dentro del alcance de su transmisor de datos. Además, la IA del buque insignia enemigo definitivamente tendría una defensa más fuerte. Nagakin, estoy listo por mi parte. ¿Y tú? Con la transmisión conectada, se pudo ver la aparición de Nagakin. Su nave espacial era actualmente el objetivo del fuego enemigo y se enfrentaba a una oleada interminable de ataques. La nave espacial estaba actualmente haciendo todo lo posible para evitar todos los ataques entrantes y no podía acercarse a la nave espacial enemiga. Blackstar, ¿estás en el campo de batalla? Anciano asintió. Para resumir, puedo infiltrarme en la IA del enemigo, así que me estoy preparando para atacar el buque insignia enemigo. Si puedes acercarte al enemigo, podré desactivar las fragatas más cercanas y crear una oportunidad para que cargues la nave enemiga. Al oír eso, los ojos de Nagakin se iluminaron. Genial. Hagámoslo. Al mismo tiempo, la voz de Barrett resonó en el comunicador. Podemos intentarlo. Mi flota intentará contener el fuego enemigo y permitirá que la nave del oficial Nagakin se acerque a la nave insignia del enemigo. Basado en su juicio, Barrett sabía que sería imposible hundir la flota de Darkstar. Acababa de recibir noticias de la batalla en el planeta Aguamarina, por lo que tenía confianza en la fuerza de Anciano. Aunque no estaba preocupado por el planeta Aguamarina, Barrett no se atrevió a subestimar y dudar de la fuerza de Anciano. Para crear un grupo mercenario con algo de fama en el anillo de la estrella destrozada en unos pocos años, naturalmente no era alguien a quien subestimar. Definitivamente tenía la fuerza para respaldar su fama.
La cara de Jinete cambió de color al escuchar eso. ¿Estamos cargando hacia el campo de batalla? Es demasiado arriesgado. Los cañones disparan en todas direcciones y ni siquiera yo confío en poder evitar todos esos ataques. Es solo una pequeña nave espacial y un solo error nos pondrá en grave peligro. Mis habilidades de pilotaje han sido probadas a través del tiempo. No cometeré ningún error. Anciao sacudió las muñecas, aceleró y gritó. Agárrate fuerte. El Blacklight Stealth aceleró rápidamente y se abrió paso directamente en el campo de batalla. Esquivó los ataques caóticos y tejió a través del campo de batalla rodando abruptamente, deteniéndose, buceando, dando vueltas y muchas otras técnicas de pilotaje. Era como un ágil pájaro negro que vagaba libremente por el caótico campo de batalla, pasando fácilmente a través de los huecos en las interminables luces de la batalla. La vista fuera de la nave giraba y Jinete se ató apresuradamente a su asiento. Al principio, temía que Anciao cometiera un error. Después de enfocar su atención en el exterior durante un corto tiempo, todo su cerebro pareció estar dando vueltas y su cara se puso completamente pálida con ganas de vomitar en cualquier momento. Despacio, más lento. No veo con claridad. Jinete no pudo evitar gritar. Nunca había imaginado que las habilidades de pilotaje de Anciao fueran superiores incluso a las de ella. Esta habilidad suya era suficiente para ser el piloto as de cualquier organización. Ya que no eres tú quien pilota la nave, ¿por qué necesitas ver con claridad? Anciao chasqueó la lengua. Jinete se giró y sus ojos se abrieron de par en shock. Vio a Anciao usando unos cuantos brazos mecánicos controlados por sus nervios para controlar la nave espacial mientras intentaba infiltrarse en la IA de la nave enemiga. En realidad estaba haciendo dos cosas a la vez. Silvia estaba asustada hasta el punto de que su cara se puso pálida. Maestro, por favor, no seas un piloto imprudente. No hagas ruido, estoy ocupado, no me distraigas. En el momento en que el Blacklight Stealth entró en el campo de batalla, la flota de Dark Star se dio cuenta de su entrada. Con una sola mirada, la expresión de Nakapu cambió. Esta es la nave espacial de Black Star. ¿Por qué está aquí? De repente, Nakapu pensó en el informe de batalla de la fuerza de asalto y rugió. No es bueno. Viene a vengarse. Escuchen todos. No dejen que esa nave espacial negra se acerque a nosotros. Nakapu no pudo evitar desconfiar de las habilidades de Akeo de Black Star. Si se acercaba a su nave insignia probablemente sería infiltrada y estarían en peligro. La flota de Dark Star cambió inmediatamente de objetivo y el Blacklight Stealth se enfrentó inmediatamente a una mayor presión. También cambiaron su formación y la nave insignia de color sangre ya no se quedó en el centro de la formación, sino que voló hacia el frente en un intento de distanciarse de Anciao. Parece que se han fijado en mí. Anciao dijo con el ceño fruncido. ¿No quieren que me acerque? En ese preciso momento, la flota de Barete comenzó su represalia y reprimió a la flota de Dark Star. Al mismo tiempo, comenzaron a desgarrar la retaguardia de Dark Star para crear un hueco para que entrara el Blacklight Stealth. Los ojos de Anciao brillaron e inmediatamente pilotó su nave hacia el hueco. Con sus habilidades de pilotaje, incluso con el fuego concentrado del enemigo, era como un pez en el agua. El Blacklight Stealth era una nave espacial furtiva creada con la tecnología de la Federación de la Luz y su velocidad era muy superior a la tecnología de Ghidorah y Dark Star. Era una pena que el Blacklight Stealth no tuviera las armas de la Federación de la Luz. Si tuviera un cañón de partículas equipado, habría sido capaz de atravesar las defensas de unas pocas docenas de naves espaciales y no habría habido necesidad de pasar por esta molestia. Había diferencias en la fuerza de los cañones de partículas y dependía de la técnica del usuario y el calibre de la fuente de energía. Los cañones de partículas utilizados por Ghidorah y Dark Star eran todos productos ordinarios en el universo. Al mismo tiempo, se dio una señal de advertencia en la nave insignia enemiga. Atención, la nave de guerra está siendo infiltrada.
Por favor, tomen las medidas apropiadas. Atención, El sonido de la alerta de la IA de la nave de guerra se convirtió en ruido blanco y la expresión de Nakapu se ensombreció. Mierda. ¡Boom! De repente, todas las luces se apagaron y el motor de la nave se paró. La velocidad de la nave se desplomó y los acorazados Dark Star que la perseguían la alcanzaron de inmediato. La nave insignia cayó a la parte trasera de la formación e incluso su canal de comunicación fue cortado. Toda la nave de guerra dependía en exceso del soporte de la IA. En el momento en que la IA quedó paralizada, toda la nave quedó paralizada. Si querían pilotar la nave manualmente, la velocidad de sus reacciones no podía competir con la de una IA. Siempre que un mecánico virtual tenga el espacio para demostrar sus habilidades, sería el arma más mortífera en todo el campo de batalla. Van, van, van. De repente, se escucharon un par de golpes desde el exterior de la nave, como si algo hubiera chocado contra su casco. Sin embargo, con la IA de la nave paralizada, no había forma de saber qué estaba sucediendo. Pero con una simple suposición, los tripulantes de la nave sabían lo que estaba a punto de suceder y se les veía la desesperanza en la cara. Es Nagakin. Los dedos de Nakapu temblaban. Finalmente tenía miedo. Capítulo 542. Te daré otra oportunidad para que te repitas. Al ver a Nagakin abordar la nave insignia de Dark Star, Anxiao supo que la nave insignia enemiga estaba acabada. Con la nave insignia en peligro, la flota Dark Star que estaba al frente no se dio la vuelta para reforzar a sus camaradas. Era casi seguro que Nakapu acabaría en manos de Nagakin y la flota Dark Star estaba completamente indefensa. Todos los oficiales de un rango inferior se apresuraron a tomar el mando de la flota, repitieron las órdenes de Nakapu de retirarse, y aprovecharon la oportunidad en la que la atención de la flota Godora fue atraída por su nave insignia para escapar con vida. Por otro lado, las fuerzas de asalto de Dark Star también se habían liberado de los aproximadamente 40 acorazados Godora y escaparon en una dirección diferente. La flota de Dark Star abandonó su nave insignia y escapó con el rabo entre las piernas. Solo quedaba la nave insignia en lo profundo de la formación enemiga, como un grupo de perros de caza rodeando a un lobo solitario. El Blacklight Stealth flotaba cerca y Anxiao no se unió a la fiesta. Con Nagakin causando estragos en el interior de la nave, no había necesidad de que entrara en acción. En ese momento, tenía la atención en otra cosa. Rizda, eres capaz de conectarte al sistema principal de Darkstar a través de la IA enemiga e infiltrarte en la base de datos principal de Darkstar. Anxiao se acarició el mentón mientras reflexionaba. Todas las naves en la misma organización suelen utilizar una IA hija del sistema principal para facilitar la gestión de toda la batalla. Al igual que Philip estaba a cargo del control de una docena de naves en su grupo de mercenarios. Siempre que una nave esté equipada con el microchip duplicado de Philip podrá abrir un nuevo canal de operaciones. La IA hija estaría relacionada con la IA principal. Normalmente, una nave nodriza Darkstar usaría una IA principal y todas las naves subsidiarias bajo su mando usarían la IA hija de la nave nodriza. Si pueden rastrear la ruta de comunicación entre los dos sistemas, podrían ser capaces de encontrar la posición de una nave nodriza Darkstar y localizar sus coordenadas en la vasta extensión del universo. La voz de Rizda sonó como un cubo de agua fría. No es posible. Antes de que la IA del enemigo quedara paralizada, cortó toda conexión con el sistema principal. Es una forma muy habitual de evitarla infiltrarse. La IA de las demás naves comprueba su número de identidad y se asegura de que se trata de un equipo de confianza antes de permitirle volver a conectarse al sistema principal. Darkstar sigue siendo extremadamente cauteloso. Anxiao asintió con la cabeza. Era un método muy sencillo de implementar. Si hubiera dos naves A y B que utilizaran la misma IA hija, en el momento en que A detectara que ha sido hackeada, cortaría inmediatamente todas las conexiones al sistema principal.
De esa forma no podría compartir ningún dato al sistema principal, y éste no podría determinar el estado o posición de A. Una vez resuelto el problema del hackeo en A, si los datos de B estuvieran en su alcance, la IA hija de B evaluaría automáticamente la IA de A. Solo después de asegurarse de que afuera segura B enviaría la señal de vuelta al sistema principal y permitiría a volver a conectarse a él. En este momento, el buque insignia que se había quedado atrás había cortado naturalmente todas sus conexiones al sistema, por lo que era imposible infiltrarse. Darkstar utiliza un sistema como este para proteger las coordenadas de su nave nodriza. El gran mecánico A no era el único mecánico hacker en el universo, y hay muchos de ellos repartidos por todo el cosmos. Darkstar necesita estar protegido de esta amenaza. Aunque le pareció un poco decepcionante, Anxiao no se desanimó demasiado. Si fuera tan fácil determinar la posición de Darkstar, la Alianza Godora ya la habrían destruido hace tiempo. Aunque le llevó muy poco tiempo paralizar la nave insignia enemiga, las habilidades de hacking de Anxiao estaban lejos de ser capaces de infiltrarse fácilmente en una nave espacial enemiga. Rizda era un asistente clave para él, y la eficiencia de este ser vivo de IA era extremadamente alta, superando con creces a Philip y fortaleciendo enormemente las habilidades de Anxiao. Era una lástima que Rizda fuera un hombre libre, una IA libre, no le pertenece. ¿Quién sabe cuándo será capaz de fortalecer a Philip hasta que esté al mismo nivel que Rizda? Acariciándose la barbilla, se preguntó si podría conseguir la ayuda de Rizda para mejorar el nivel de Philip. Después de todo, el que más entiende de IAS sería una IA. El crecimiento de la especie de Rizda está determinado por el intercambio de datos y la actualización mutua de su software. Si ese es el caso, Rizda debería ser capaz de ayudar a Philip a optimizar su estructura. Jinete y Silvia se miraron. Una de ellas era una maestra artillería y la otra una pugilista mecánica, pero al escuchar hablar a un mecánico y a un ser vivo IA sobre inteligencia artificial, sintieron una gran mejora en su inteligencia. Silvia sintió como si hubiera olvidado algo. Tras reflexionar durante un largo rato, se dio cuenta de que lo había hecho. Se había estado demasiado ocupada sintiendo la emoción y era hora de que vomitara un poco. Después de esperar un rato, Nagakin finalmente envió noticias sobre su éxito, había tomado el control de la nave insignia enemiga. Anxiao y Barete abordaron la nave enemiga y vieron a Nagakin en la sala de control, junto con un nutrido grupo de miembros de Darkstar capturados, a los que habían confinado en el calabozo. Bien hecho. Realmente eres el famoso oficial Nagakin. Barete se regocijó de sobremanera. Nagakin ondeó sus manos y respondió serenamente. No me atribuye el mérito, todo se debe a Estrella Negra. Si no hubiera sido por su acción de paralizar la nave enemiga, habría sido imposible desatar mi poder. Él es quien tiene mayor mérito en esto. Jajaja, tienes razón. Dijo Barete con una sonrisa. Estrella Negra realmente hace honor a su nombre. No fue nada, no hice mucho. Respondió humildemente Anxiao. Tras una breve conversación todos se pusieron manos a la obra para calcular ganancias y pérdidas. Godora había perdido menos de 10 naves de batalla y había destruido una cantidad similar de naves enemigas. Además, habían logrado capturar la nave insignia del enemigo junto con el equipo de mando. Interrogando a esos sujetos podrían descubrir los planes de Estrella Oscura. Sumado al hecho de que Estrella Negra se había ocupado de las 10 naves de batalla de asalto que habían aparecido repentinamente, esta batalla les había reportado enormes beneficios. Tras haber sufrido numerosas pérdidas, Godora finalmente había alcanzado la victoria. El buró de la guerra finalmente pudo respirar con tranquilidad. Nakapu levantó la mirada y la paseó por toda la sala de control. ¿Barete? Un comandante radical que había sido utilizado por él como un peón sin importancia. ¿Nagakin? Un famoso miembro de alto rango en el buró de la guerra.
Si bien era poderoso, no fue un factor decisivo en la batalla. La mirada de Nakapu finalmente se posó en Anxiao, era el quien había determinado el resultado de la batalla. Nakapu sentía que su derrota se debía al menosprecio que había hecho de la fuerza de Estrella Negra. De no ser por una falla en su inteligencia, la fuerza de asalto habría emboscado fácilmente al planeta Aguamarina y escapado. A su vez él también habría escapado. Jamás imaginó que sería capturado. Un simple error nos costó toda la batalla. Los ojos de Nakapu se ensombrecieron, sabía que no tenía ninguna oportunidad de resurgir. En los últimos 3 minutos de la fuga de la flota de Estrella Oscura, la pérdida de su nave insignia y la noticia de la captura de Nakapu fueron enviadas de inmediato al cuartel general de la organización. Era la primera vez que sufrían una pérdida en una misión de emboscada, y esto llamó inmediatamente la atención de los altos mandos. La batalla no había durado demasiado y los altos mandos del cuartel general rápidamente comprendieron la situación. En ese momento, la persona de mayor rango presente era el sublíder de Estrella Oscura, otro veterano tan experimentado como Anur. Su nombre era Degulis, un hombre severo y de gran prestigio. Estrella Negra otra vez. Degulis frunció el ceño con insatisfacción en su tono. Tras el incidente con Anur, Estrella Oscura abrigó gran enemistad con Anxiao, pero, debido a ser parte central de su misión, no se vengaron. Al fin y al cabo, Anxiao estaba respaldado por Dragón Flotante, y Estrella Oscura no se sentía dispuesto a provocarlos. La escena de la nave nodriza de Estrella Oscura siendo aplastada contra una isla aún se mantenía fresca en sus mentes. Pero ahora, Estrella Negra una vez más se había interpuesto en sus planes. Degulis no era un individuo tan sereno como el líder, quien en este momento se encontraba realizando una misión secreta, por lo cual él estaba al cargo del cuartel general. Su estilo siempre fue muy agresivo. Nos ha provocado una y otra vez, ya es hora de hacerle comprender a quién se enfrenta. Quiero que pague el precio por sus acciones. Dijo Degulis en voz baja. ¿Acaso no quiere proteger su tierra natal? Despachemos 2 naves nodrizas de Estrella Oscura y destruyamos el planeta Aguamarina. Sublíder, eso no encaja con nuestros planes, no deberíamos destruir un planeta de la calamidad. Dijo la persona encargada de inteligencia. Recuerdo que Ember sugirió que eliminemos a Estrella Negra sin importar el costo, y sus palabras tienen algo de sentido. Tenemos más de 10 planetas de la calamidad, destruir uno no afectará el panorama general. Respondió Degulis. Si Ember hubiera estado ahí, seguro habría alzado ambos brazos en señal de aprobación. Lamentablemente, no se presentó a la reunión. Más preciso sería decir que la mayor parte de la cúpula directiva no estuvo presente en la reunión, pues se encontraban en plena ejecución de diversas misiones. Si bien emboscar un planeta de la calamidad parecía ser la única tarea en evidencia, un gran número de altos mandos se encontraban realizando misiones secretas. El encargado de inteligencia meneó la cabeza. Eso siempre que logremos eliminarlo. De lo contrario, estaríamos malgastando naves. Él posee un espectro oscuro que no sé de dónde sacó, es una nave espacial de alta calidad de la Federación de la Luz, sería imposible capturarlo. Degulis frunció el ceño. Puede huir, pero el planeta Acuemerín no podrá escapar. El responsable de la información negó con la cabeza. Si el planeta Acuemerín es su debilidad, sería un desperdicio destruirlo. ¿Un desperdicio? ¿Qué piensas? Blackstar es solo un mercenario. Según mis observaciones, siempre ha ido contra nosotros porque Godora lo contrató o porque tomamos la iniciativa de atacarlo. Por supuesto, no estoy tratando de hablar en su favor. Independientemente de la razón, todavía tiene que pagar el precio. El problema es que si destruimos su única debilidad, ya no tendrá aprensiones y hará todo lo posible para luchar contra nosotros. Incluso podría buscar la ayuda de Ames y esto no es a nuestro favor. ¿Desde cuándo hemos tenido miedo de los demás? Degulis dijo con tono frío.
Puedo aplastar fácilmente a un mecánico del nivel de Blackstar con un simple apretón de mis puños. Entonces, ¿qué pasa con el Emperador Dragón? ¿Será capaz de encontrarnos? Lo que quiero decir es que, dado que Blackstar está protegiendo el planeta Aquamarine, significa que se preocupa por este planeta. Dijo el responsable de la información con los ojos entrecerrados. Sería muy fácil destruir el planeta Aquamarine. ¿Por qué no lo usamos como amenaza para él cuando sea necesario? Entonces sentirá un verdadero remordimiento e incluso podría verse obligado a trabajar para nosotros. Al escuchar eso, la expresión de Legolas cambió y sintió que esas palabras tenían sentido. Mis subordinados seguirán recopilando información sobre Blackstar. Blackstar es un subordinado del Emperador Dragón y podríamos lograr un resultado inesperado si lo utilizáramos. El equipo encubierto que quedó en el planeta Aquamarine ha estado vigilando sus acciones. Mientras el radar de Ghidorah puede utilizar métodos de rastreo dentro de una cierta distancia, el equipo encubierto ha apagado los motores de su nave espacial y solo mantiene sus funciones de sigilo. Mientras no enciendan sus motores, no serán expuestos. Estoy dispuesto a colocar espías en el grupo mercenario Blackstar. No son más que un grupo de mercenarios. Mientras paguemos el precio, la lealtad no existe. Plantaremos algunos espías dentro de su grupo y monitorizaremos todas sus acciones. El fracaso de su misión de asalto fue como una chispa que hizo que Darkstar pusiera su atención en Anxiao. Como no podían luchar de frente, emplearían sus métodos en la oscuridad. En cualquier caso, tenían muchos métodos bajo la manga. Después de pensarlo un momento, Legolas finalmente asintió. Haz lo que has planeado. Te recomiendo que no ataques el planeta Aquamarine en un futuro próximo. Como has dicho, es solo un planeta calamidad y no afectará al panorama general. Además, tendremos que pagar un gran precio si queremos atacar el planeta Aquamarine con Blackstar cerca, por lo que las pérdidas superarían a las ganancias. Cuando todos regresaron al planeta Aquamarine, el sigilo de luz negra aterrizó en el santuario. En ese momento, 9 naves espaciales de asalto Darkstar estaban estacionadas en el santuario. Eran las nuevas naves espaciales que los mercenarios habían capturado. De las 30 naves espaciales Darkstar que habían atacado, una parte había sido destruida y menos de 10 naves espaciales lograron escapar. El grupo mercenario Blackstar había capturado todas las naves espaciales restantes. Aunque todas estaban dañadas de una forma u otra, todas las naves espaciales seguían teniendo sus funciones básicas. Anxiao estaba de buen humor. 9 naves espaciales de asalto de pequeño tamaño era una gran cosecha. Si calculaba según su coste, estas naves espaciales valdrían más de 1 millón de enas. Las zonas más valiosas de estas naves espaciales eran sus núcleos de energía, motores, escudos protectores y cañones de partículas. Si se quitaban todos estos, el valor de las naves espaciales se reduciría a una quinta parte de su valor original. Si los núcleos de las naves espaciales que se habían estrellado no se destruían, se podrían recuperar algunos materiales y piezas de repuesto, lo que sería una ganancia inesperada. Esta misión de emboscada no supuso una gran pérdida para Anxiao, sino que le permitió ganar una buena suma. Con esas naves espaciales de asalto, la potencia de fuego de su flota aumentaría considerablemente. Anxiao estaba encantado y deseaba que esos compañeros de Darkstar vinieran más a menudo y le permitieran ampliar su flota. Justo cuando Anxiao estaba dispuesto a abordar la nave para inspeccionar la nave de asalto, Barete también aterrizó. Al acercarse, los ojos de Barete recorrieron los alrededores. Asintiendo solemnemente, dijo: Blackstar, lo has hecho bien esta vez. Mis hombres vendrán y se harán cargo de estos botines de guerra. Ha sido duro para todos vosotros esta vez. Los pasos de Anxiao se detuvieron abruptamente y miró la expresión confiada de Barete con el ceño fruncido. ¿Qué?